Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estéis teniendo un día genial. Yo estoy aquí como siempre listo para sumergiros en un tema que sinceramente cuando lo vi, me dejó completamente boquiabierto. Hoy vamos a hablar de un accidente en el mundo del entretenimiento que además de ser impactante, generó una reacción mediática y pública que, bueno, ya veréis, fue de todo menos tranquila. Preparad las palomitas porque la historia que vamos a desgranar tiene drama, tensión y un montón de preguntas sin responder. Y antes de que nos metamos de lleno, recordad suscribiros al canal si os gusta el contenido y queréis estar al día de todas las novedades. No os perdáis nada. Bien, empecemos. El título lo dice todo en shock. Accidente prensa y su reacción explosiva. No estamos hablando de cualquier cosilla, amigos. Estamos hablando de un evento que sacudió los cimientos de la industria del entretenimiento, y que dejó una marca imborrable tanto en los implicados como en el público. Para ser más específicos, nos vamos a centrar en un incidente específico, ficticio, que vamos a llamar el incidente Stellaris. Imaginad esto, es la noche de estreno de Stellaris, la película más esperada del año. Una superproducción de ciencia ficción con un presupuesto astronómico y un elenco de estrellas de primera magnitud. La alfombra roja está llena de flashes, las redes sociales están que echan humo y la expectación es palpable. Todo parece perfecto, un cuento de hadas hollywoodense. Pero, de repente, todo se tuerce. Durante una escena clave en la que la protagonista, interpretada por la famosísima actriz Anja Petrova, debe realizar un complicado truco aéreo con una nave espacial simulada, algo falla. Los cables de seguridad ceden, la nave se descontrola y Anja Petrova cae desde una altura considerable. El silencio se hace sepulcral. Los gritos desgarran el aire. El caos se desata. La noticia corre como la pólvora. Anja Petrova sufre grave accidente en el estreno de Stellaris. Los titulares dominan todos los medios de comunicación. Las redes sociales explotan con hashtags como #Pray for Anja, #Stellaris y #accidente Stellaris. La incertidumbre y la preocupación se apoderan del público. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. La reacción de la prensa, lejos de ser un simple informe de los hechos, se convierte en una auténtica vorágine. Los tabloides sedientos de sangre publican fotografías impactantes del accidente, a menudo sin ningún tipo de consideración por la privacidad de Anja Petrova o su familia. Se especula sobre la gravedad de sus heridas, se difunden rumores infundados y se culpa a diestro y siniestro. Algunos medios más sensacionalistas que informativos, llegan incluso a publicar teorías de la conspiración, insinuando que el accidente fue provocado, ya sea por un sabotaje de la competencia o por un ajuste de cuentas personal. La verdad, por supuesto, es mucho más compleja y, como suele ocurrir en estos casos, se pierde en medio del ruido mediático. La reacción del público es igualmente polarizada. Por un lado, están los que genuinamente se preocupan por la salud y el bienestar de Anja Petrova, enviándole mensajes de apoyo y oraciones. Por otro lado, están los que aprovechan la situación para alimentar el drama, criticando a la actriz, a la producción de la película e incluso a la industria del entretenimiento en general. Se debate acaloradamente sobre la responsabilidad del equipo de producción, sobre la seguridad en los rodajes y sobre la presión que se ejerce sobre los actores para que realicen escenas peligrosas sin las debidas precauciones. Se cuestiona la ética de los medios de comunicación y su afán por obtener titulares a toda costa, incluso a expensas del sufrimiento ajeno. El incidente Stellaris se convierte en un símbolo de todo lo que está mal en la industria del entretenimiento, la obsesión por el éxito, la falta de escrúpulos de la prensa y la voracidad del público por el drama. Pero la historia no termina aquí. Después de semanas de silencio y especulaciones, Anja Petrova finalmente reaparece. En una emotiva rueda de prensa, visiblemente recuperada pero aún marcada por el trauma, la actriz relata su experiencia y agradece el apoyo recibido. Anja Petrova anuncia que a pesar del accidente, está decidida a seguir adelante con su carrera. Pero también aprovecha la ocasión para denunciar las prácticas abusivas de algunos medios de comunicación y para exigir una mayor transparencia y responsabilidad en la industria del entretenimiento. Su valentía y su honestidad son aplaudidas por muchos. Pero también son criticadas por otros, que la acusan de aprovecharse de la situación para obtener publicidad. La polémica, como era de esperar, continúa. El incidente Stellaris deja una serie de lecciones importantes.
En primer lugar, nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de la seguridad en el trabajo, especialmente en entornos de alto riesgo como lo es rodajes cinematográficos. En segundo lugar, nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación y su responsabilidad social. ¿Deben prevalecer siempre los intereses comerciales sobre la ética y la decencia? ¿Deben los medios tener derecho a invadir la privacidad de las personas, incluso en momentos de crisis? En tercer lugar, nos cuestiona sobre nuestro propio comportamiento como consumidores de noticias y entretenimiento. ¿Somos conscientes del impacto que tienen nuestras acciones en la vida de los demás? ¿Nos dejamos llevar por el sensacionalismo y la morbosidad, o buscamos información veraz y objetiva? En última instancia, el incidente Stellaris nos muestra que el mundo del entretenimiento, a pesar de su glamour y su artificio, no es inmune a la tragedia. Y que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la resiliencia pueden prevalecer. Y ahora, después de este análisis en profundidad del incidente Stellaris, creo que es importante recalcar algunos puntos clave. Hemos visto cómo un accidente en el set puede desencadenar una reacción mediática masiva y a menudo desproporcionada. Hemos analizado cómo la prensa, en su afán por conseguir titulares, puede llegar a cruzar líneas éticas y morales. Y por último, hemos reflexionado sobre el papel del público y su responsabilidad como consumidor de información. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y, sobre todo, que os haya hecho reflexionar sobre la complejidad del mundo del entretenimiento y la importancia de ser críticos con la información que recibimos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Vuestro apoyo significa muchísimo para mí. Me encantaría saber vuestra opinión sobre el incidente Stellaris y sobre la reacción de la prensa. ¿Creéis que los medios actuaron de forma responsable? ¿Cómo creéis que deberían gestionarse este tipo de situaciones en el futuro? Dejad vuestros comentarios abajo, que me encanta leeros y saber lo que pensáis. Y por supuesto, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal para no perderos ninguna de las próximas entregas. Tengo muchas ideas en mente y estoy seguro de que os van a encantar. Así que activad la campanita para recibir las notificaciones. Una vez más, gracias por todo vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Asterisco asterisco ampliando la noticia, el incidente Stellaris más allá de la superficie asterisco asterisco. Pero esperad que la historia del incidente Stellaris tiene muchas más capas de las que hemos rascado hasta ahora. Profundicemos en las consecuencias, las investigaciones y las ramificaciones legales y personales que surgieron a raíz de este trágico evento. Asterisco asterisco la investigación detallada, ¿quién es el responsable? Asterisco asterisco. Tras la conmoción inicial, las autoridades competentes iniciaron una investigación exhaustiva para determinar las causas del accidente. Se analizaron los cables de seguridad, los mecanismos de la nave simulada, y se entrevistó a todos los miembros del equipo de producción involucrados en la escena. Se reveló que los cables, aunque teóricamente nuevos, no habían pasado por una inspección de seguridad adecuada antes del rodaje. Al parecer, la prisa por cumplir con los plazos de entrega y las presiones presupuestarias habían llevado a ciertos miembros del equipo a saltarse los protocolos de seguridad establecidos. El informe final de la investigación señaló múltiples negligencias. El responsable directo del mantenimiento de los cables de seguridad fue despedido y enfrentó cargos por negligencia grave. La productora de la película también fue señalada por no supervisar adecuadamente la seguridad en el set. Además, se descubrió que había habido quejas previas por parte de otros miembros del equipo sobre las condiciones de seguridad durante el rodaje, que habían sido ignoradas por la dirección. Asterisco asterisco el impacto en la producción de Stellaris, debe continuar la película, asterisco asterisco. El accidente dejó a la producción de Stellaris en un limbo. La película, que se esperaba que fuera un éxito de taquilla, estaba ahora envuelta en una nube de controversia y tragedia. La productora se enfrentó a una decisión difícil: ¿debería continuar con la película, arriesgándose a la ira del público y la crítica, o debería cancelarla por completo, asumiendo las enormes pérdidas económicas? El debate fue intenso. Algunos argumentaron que continuar con la película sería un insulto a la memoria de Anja Petrova y a las víctimas del accidente. Otros, en cambio, defendieron que la película era un proyecto artístico valioso que merecía ser terminado, y que Anja Petrova probablemente habría querido que así fuera.
Finalmente la productora decidió continuar con Stellaris, pero con una serie de cambios significativos. Se redoblaron las medidas de seguridad en el set, se contrató a un nuevo director de seguridad, y se tomaron medidas para garantizar que todos los miembros del equipo se sintieran seguros y cómodos. Se eliminaron las escenas más peligrosas y se reescribió el guión para reducir la dependencia de los trucos aéreos. Además, la productora se comprometió a donar parte de los beneficios de la película a organizaciones benéficas que apoyan a actores lesionados y promueven la seguridad en los rodajes. *** El resurgimiento de Anya Petrova, un ejemplo de resiliencia ***. La recuperación de Anya Petrova fue un proceso largo y arduo. La actriz sufrió múltiples fracturas y lesiones internas que requirieron meses de rehabilitación. Además de las secuelas físicas, Anya Petrova también tuvo que lidiar con el trauma psicológico del accidente. Durante su recuperación, Anya Petrova se mantuvo alejada de los focos y se dedicó a sanar y a reconstruir su vida. Recibió el apoyo incondicional de su familia, sus amigos y sus fans. También se involucró en actividades benéficas y se convirtió en una defensora de la seguridad en los rodajes. Cuando finalmente reapareció en público, Anya Petrova demostró una fortaleza y una determinación admirables. En su rueda de prensa, la actriz habló abiertamente sobre su experiencia, compartiendo sus miedos, sus frustraciones y sus esperanzas. Su valentía y su honestidad resonaron en el público, que la acogió con los brazos abiertos. Anya Petrova regresó al trabajo protagonizando nuevas películas y series de televisión. Demostró que el accidente no la había derrotado, sino que la había fortalecido. Se convirtió en un ejemplo de resiliencia y una inspiración para millones de personas en todo el mundo. ***, las ramificaciones legales, demandas y acuerdos ***. El incidente Stellaris desencadenó una serie de demandas legales. Anya Petrova demandó a la productora de la película y a los responsables del mantenimiento de los cables de seguridad por negligencia y daños y perjuicios. Otros miembros del equipo que resultaron heridos en el accidente también presentaron demandas. Tras meses de negociaciones, se llegó a un acuerdo extrajudicial entre Anya Petrova y la productora. Los términos del acuerdo no se hicieron públicos, pero se rumoreó que la actriz recibió una compensación millonaria. Las otras demandas también se resolvieron de forma confidencial. ***, la reflexión final, un llamado a la conciencia ***. El incidente Stellaris fue una tragedia que puso de manifiesto las deficiencias y los peligros de la industria del entretenimiento. Nos recordó que detrás del glamour y el artificio se esconden riesgos reales y personas vulnerables. Este incidente debe servir como un llamado a la conciencia para todos los que forman parte de la industria del entretenimiento, productores, directores, actores, técnicos y medios de comunicación. Debemos priorizar la seguridad y el bienestar de las personas por encima de los plazos de entrega y los beneficios económicos. Debemos ser más transparentes y responsables en nuestras acciones. Y debemos tratar a los demás con respeto y empatía. El incidente Stellaris también debe hacernos reflexionar a nosotros, el público. Debemos ser más críticos con la información que recibimos y no dejarnos llevar por el sensacionalismo y la morbosidad. Debemos apoyar a los artistas que se arriesgan por nosotros, pero también exigir que se les trate con dignidad y respeto. En última instancia, el incidente Stellaris es una historia sobre la fragilidad de la vida, la importancia de la seguridad y la necesidad de la resiliencia. Es una historia que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la humanidad pueden prevalecer. Y así, amigos, termina nuestra inmersión profunda en el incidente Stellaris. Espero que esta expansión de la historia os haya brindado una perspectiva más completa de las complejidades y las consecuencias de este evento ficticio. Recuerden, la seguridad y la ética son fundamentales en todas las industrias, y nosotros, como consumidores, tenemos el poder de influir en el cambio. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo extendido. Vuestro apoyo es invaluable. No olviden dejar sus comentarios y opiniones abajo, compartir este vídeo si les ha resultado útil, y suscribirse al canal para más contenido reflexivo y entretenido. Hasta la próxima.